noches. Muy buenas noches. Qué bueno recibirte, Angélica. Angélica es tu nombre, ¿cierto? Ángela. Ángela. Hola, Sí, Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias a Dios. Gracias. Verifícame si está la pantalla compartida, por favor. Sí, señora. Ah, bueno, entonces voy a aprovechar y, bueno, ya que tú que te conectaste, porque ya yo iba a iniciar y no había nadie conectado, iba a grabar pues la web conference. Primero que todo, bienvenida. De verdad que me alegra mucho que estés aquí conmigo compartiendo este espacio. Hoy vamos a trabajar, pues como lo puedes observar, un tema bastante interesante para reforzar de pronto el trabajo que vienen desarrollando, y es precisamente el análisis crítico de los métodos didácticos desde las neurociencias aplicadas a la educación, que hace parte del el curso de neuropedagogía para el aprendizaje autónomo. Quería de pronto comentarles un poco de quién es su directora a cargo. Bueno, mi nombre es Jazmín Esther Mangones Solán. Soy licenciada en Lenguas Modernas, especialista en Neuropsicopedagogía, magíster en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad de la UNAD. En estos momentos estoy trabajando hace 3 años. En la especialización, pues, este semestre estoy con ustedes. Estamos en un proceso de certificación, por lo tanto, pues venimos tratando cada día de ir mejorando pues los cursos a los que ustedes en estos momentos pertenecen. Y hoy pues vamos a tener un espacio un poco académico para apoyar todo el proceso que vienen desarrollando en la fase 2 y pues precisamente lo que lo que se espera a través de ese aprendizaje de esta fase, pues son 3 cosas específicas. Te digo, Ángela, que en cualquier momento que necesites participar, me puedes interrumpir. ¿Listo? Bueno, Sí, señora, muchas gracias. Okay. Dentro de los resultados de aprendizaje, pues tenemos, pues, primero que todo, el tema de las complejidades del aprendizaje autónomo, que sabemos que, aunque se está sonando, pues, últimamente, de acuerdo a las nuevas maneras de aprender, que como por ejemplo la virtualidad, el aprendizaje autónomo es algo que se ha desarrollado, pues, toda la vida. Y eso pretende buscar precisamente que la persona comprenda los procesos cognitivos y neuronales que sustentan la capacidad de aprender de forma independiente y autorregulada. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona aprende por sí misma, es capaz de buscar información y aprender a través de esa información, de recibir unas tutorías y a través de este proceso pues puede lograr un aprendizaje óptimo. De hecho, particularmente mi última formación fue virtual y para mí fue extraordinario conocer ese método. No lo había utilizado anteriormente, ese método de aprendizaje. Lo aprendí y creo que no lo voy a volver a cambiar. Otro es la aplicabilidad en diversos contextos, es decir, cómo analizar cómo los principios de la neuropedagogía o los principios neuropedagógicos se adaptan en los diferentes entornos educativos y poblaciones estudiantiles, porque sabemos y entendemos que hay diferentes contextos dependiendo pues de la población de donde nosotros vayamos a impactar nuestra educación, ¿verdad? Entonces, todo depende del contexto para nosotros poder analizar todo lo que es la neuropedagogía dentro de ese contexto para que pueda darse realmente un aprendizaje óptimo. Y también vamos a mirar un poco lo que son los aportes de la neuropedagogía, o sea, como ver esos descubrimientos neurocientíficos que son realmente estrategias pedagógicas concretas para potenciar la autonomía al estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante, o sea, el maestro, perdón, a través de unas estrategias pedagógicas va a lograr que el estudiante pueda potenciar su autonomía en el aprendizaje. Puede mucho más mejorar su manera de aprender, porque no hay una sola manera de aprender, hay muchas maneras de aprender. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y primeramente nosotros tenemos que tener claro qué significa neuroplasticidad, ¿verdad? El fundamento del aprendizaje. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? Su palabra lo dice, es la capacidad del cerebro para reorganizar conexiones neuronales
en respuesta a experiencias, aprendizaje, estímulos ambientales. Este proceso dinámico permite la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos a lo largo de la vida. Eso dice el texto, pero yo siempre he visto o he tratado como de relacionar el cerebro como una plastilina, ¿verdad? Siempre le enseñaba pues a mis estudiantes cuando era presencial que el cerebro es como una plastilina y de hecho hacíamos el ejercicio de llevar la plastilina y organizar el cerebro a través de una plastilina. Así como funciona la plastilina donde tú puedes ir organizando, formando, realizar una figura con otra y organizando todo eso, así se comporta el cerebro. Tiene una plasticidad de tal manera de que puede reorganizarse, de que puede regenerarse, de que puede hacer procesos que ayudan precisamente a tener habilidades, ¿verdad? En un niño, en un adulto, en un adulto mayor, que le ayude a tener conocimientos para toda su vida. El cerebro es un órgano que aprende toda la vida, no tiene caducidad. Hasta el final el cerebro puede aprender. Entonces, en este proceso hay formación de una sinapsis, fortalecimiento de circuitos existentes y adaptación continua al entorno. Todos estos tres procesos siempre el cerebro lo lleva, o sea, siempre el cerebro va a tener nuevas conexiones, va a hacer sinapsis en todo momento. Cada vez que el cerebro aprende, también se fortalecen todos esos circuitos cerebrales y se potencian, como lo hablábamos anterior, y por eso el tema de la neuropedagogía. La adaptación también continua al entorno, quiere decir que donde nosotros nos encontremos, el cerebro se adapta para actuar, para aprender, para desarrollar habilidades, etcétera, etcétera. Dice Desideiro Yacir en 2023, que está dentro de la bibliografía que nosotros estudiamos, que la neuroplasticidad fundamenta la posibilidad del aprendizaje autónomo. Cada estudiante puede desarrollar sus propias estrategias adaptativas de aprendizaje. Y esto es una cuestión bastante compleja porque realmente cada uno aprende a su ritmo y cada uno aprende a su manera. Nadie aprende igual que otro. O sea, sí hay similitudes en algunas ocasiones, pero el individuo, así como su cerebro, es totalmente independiente y aprende de una manera independiente. Entonces, otra cosa que debemos revisar es la autorregulación, porque la autorregulación es el pilar del aprendizaje autónomo. Cuando yo estoy autorregulado, cuando yo tengo un cronograma, cuando yo planifico, cuando yo monitoreo y cuando yo reviso todo lo que estoy desarrollando para aprender, para mí va a ser mucho más fácil el aprendizaje. Nosotros pues, en estos momentos, por ejemplo, ustedes que están aprendiendo pues a través de una especialización de hecho, muy interesante, eh, de manera virtual deben tener en cuenta estos tres pilares. O sea, esto es súper importante. Primero, planificar. O sea, yo debo establecer un objetivo claro, unas estrategias claras, unos tiempos claros, ¿verdad? Debo tener, en este momento, yo tengo la experiencia que yo hice mi maestría virtual y yo tenía horarios específicos, tenía mis clases, yo las organizaba en el cronograma, yo decía, bueno, voy a planificar, mi clase está al día, la actividad me toca entregarla tal día, porque nosotros entregábamos cada 8 días actividades, era un poco más complejo. Entonces, yo tenía claro, dentro de 8 días me toca esto, entonces tengo que revisar esta información, tengo que revisar esta bibliografía durante el día martes, supongamos, el miércoles hago esto, el viernes realizo esto y el domingo la entrega. Entonces yo tenía como planificado toda la información y eso es importante y enseñarlo también a nuestros estudiantes es importante. El monitoreo es fundamental porque yo voy revisando y haciendo checklist, ¿sí? Yo voy supervisando mi propio trabajo. Bueno, ya hice esto no lo he hecho, lo voy a hacer, lo voy a desarrollar, no me funcionó, puedo cambiar. Y por último, pues, la reflexión o la evaluación sobre todos los resultados. El hecho, pues, de una evaluación personal antes de la evaluación pues, docente que te hace dentro del ejercicio como tal de tu propia evaluación de la actividad que vayas a desarrollar o el proyecto, etcétera. ¿Sí? Por eso es que la autorregulación dice Araya y Pizarro, Espinosa Pastén, que la autorregulación implica el control consciente de procesos cognitivos. Imagínate, o sea, qué impresionante. El control consciente, o sea, yo soy consciente de mi propio aprendizaje, de lo que cognitivamente vengo desarrollando y vengo tomando habilidades, emociones y todas estas cosas que me van a permitir a mí aprender. Las neurociencias revelan que esta habilidad activa
en regiones prefrontales responsables de la función ejecutiva. Recordemos que la atención y la corteza prefrontal es la que nos va a ayudar a desarrollar estas habilidades. Entonces, ¿cómo aprende mejor el cerebro? Y esto es importante. Sí, el cerebro siempre está dispuesto a aprender. O sea, siempre está dispuesto a aprender. El aprendizaje debe ser activo, ¿sí? O sea, la participación directa, dice aquí, y la construcción activa del conocimiento generan mayor retención y comprensión. Cuando yo soy un estudiante que pregunto, cuando yo soy un estudiante o cuando tienes un estudiante que pregunta, cuando tienes un estudiante que no se queda con lo que el profesor dice, cuando tenemos un estudiante que le gusta de pronto complementar lo que el profesor dice o también participar. No quiere decir que el profesor no esté diciendo, sino que él quiere complementar o quiere participar o quiere preguntar algo. Ese estudiante siempre va a aprender más que aquel que no participa. Eso es una realidad. Y creo que se ha observado por mucho tiempo, sobre todo en los niños, que el niño que es más activo, que el niño que es más preguntón, que el niño que es el que no se queda con nada, al que anteriormente le llamaban irreverente, porque no se quedaba solamente con lo que le explicaban, ese niño aprendía mejor. También debe haber una conexión emocional, y esto es súper importante, ¿sí? Porque las emociones positivas facilitan el aprendizaje, facilitan la memoria, facilitan la motivación intrínseca en la persona. Cuando hay una conexión emocional, por ejemplo, estudiante, maestro, sobre todo nosotros, yo también soy maestra de aula, de primaria, y cuando hay esa emoción, esa conexión con el estudiante, donde él llega, pues aquí en la costa nosotros somos muy, muy cariñosos con nuestros estudiantes, somos de los que somos abrazadores, yo creo que en la mayoría del país sucede. Esa conexión cuando el niño se acerca, cuando el niño pregunta, cuando el niño, profe, yo la quiero, profe, esa conexión increíblemente ayuda al aprendizaje. El cerebro se dispone motivacionalmente para aprender, para captar más información, para guardar más información. También el esparcimiento, perdón, temporal. Es decir, eh, yo debo distribuir, ¿verdad? El estudio a lo largo de mi tiempo, debo tener tiempos específicos, debo también tener pausas activas. Si yo me dedico todo el día a estudiar y sin levantarme, puedo incluso tener bloqueos, de los que llaman las personas bloqueos, ¿sí? Pero cuando yo suspendo por un rato, veo algo que me gusta, realizo algo que desarrollo, hago ejercicios también, porque eso es importante también. El ejercicio es fundamental porque recordemos también que el cerebro necesita movimiento para aprender. Entonces, todo ese esparcimiento en el tiempo que voy a desarrollar, cómo lo voy a distribuir, cómo debo hacer mi aprendizaje, cuándo lo debo hacer, eso es importante. Y, y por último, y no menos importante, es el descanso y la consolidación. Se ha venido hablando incluso, a mí me gusta mucho ver estos documentales sobre el tema también de cómo funciona el cerebro durmiendo. Y el sueño juega un rol importante tanto en la consolidación del aprendizaje, de la memoria, como el procesamiento de la información. Si la persona no tiene un descanso adecuado, el niño, sobre todo los que atendemos niños, no tenemos un descanso adecuado, ¿qué va a suceder? Vamos a tener dificultades en el aprendizaje. ¿Por qué al padre de familia se le insiste que el niño en edades entre obviamente, desde los 2 hasta o antes, desde los chiquitos, desde su nacimiento, hasta incluso 12, 13, 14 años, que todavía está la etapa del crecimiento, se les recomienda que a las 8 de la noche los niños estén dormidos, precisamente porque eso va a dar un mejor rendimiento académico al día siguiente en la escuela. Si el niño, lo he vivido personalmente, no desarrolla un buen sueño, no duerme, no descansa por lo menos 8 o 9 horas,
el niño llega al día siguiente con dificultades para aprender. Le cuesta concentrarse, le cuesta participar, es mucho más, ¿cómo se dice? Un poco aislado, se aísla, le da sueño. Yo tengo estudiantes que se duermen en el salón. Entonces, eso ayuda a que el sueño, conciliar bien el sueño, ayuda profundamente en el aprendizaje y por eso nosotros siempre debemos tener claro que y enseñarle a los padres de familia esto. Ahora, el adulto es lo mismo. El adulto puede dormir menos, el adulto puede dormir incluso hasta 7 horas, pero debe tener un sueño profundo en 7 horas. Si yo no desarrollo ese hábito de dormir bien, nosotros no vamos a tener una buena función cerebral, igual que los niños, ¿sí? Ahora, hay muchos neuromitos en la educación, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, regálame un momento, Ángela, porque vamos a ver un video. Ah, creo que por aquí hay alguien más acompañándonos. Con los nuevos Halls XS sin azúcar, Entonces vamos a ver un disfrútalo video toda la precisamente semana, a que dice cualquier 7 lugar. mitos El cerebro es uno de los... del cerebro, ¿verdad? De la doctora Alicia Vargas, que es especialista en neurociencias. Y si me gustaría, dura apenas, bueno, dura 23 minutos, pero no vamos a colocar los 23 minutos porque se va a alargar un poco, pero sí quiero que escuchen más o menos de qué se trata el ejercicio. Cualquier cosa, si van a participar, pues ustedes me informan. Vamos a dejar de compartir aquí para compartir el video. órganos más complejos que existen. Se sabe hasta ¿Se este escucha bien? momento en realidad muy poco de cómo funciona en sí el cerebro. Sin embargo, al tenerlo como el eterno desconocido en mucho espacio de tiempo, especialmente antes de la década de los 80 del siglo pasado, cuando la neuroimagen nos ha abierto una frontera para poder entender cómo funciona el cerebro en vivo, ¿ya? Entender que esto daba muchas limitaciones a entender cómo funcionaba antes de esta década el cerebro, se han creado muchos mitos alrededor de cómo funciona el cerebro. Como no se podía acceder a poder entender o saber a ciencia cierta cómo funciona el cerebro por medio de trabajar sobre un cerebro en vivo en tiempo real, ¿ya? Eso generó muchas ideas que en el paso del tiempo han generado ideas muy profundas dentro de lo que es el común de la gente y ha generado lo que se conocen como neuromitos del cerebro. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es tratar de explicar por qué esos neuromitos son un mito y no son la realidad del cerebro. Ahora lo que podemos hacer es, mediante toda la tecnología que tenemos, los avances científicos, la gran posibilidad de estudiar al cerebro en tiempo real y en un sujeto vivo. Lo que pasaba antes es que podíamos estudiar el cerebro, pero teníamos que esperar que una persona fallezca y que done su cerebro a la ciencia y poder estudiar ese cerebro. Si ese cerebro era normal o de una persona neurotípica, simplemente podíamos ver la relación anatómica del cerebro, sus partes y aprender un poco más de neuroanatomía. Sin embargo, si esa persona, por ejemplo, sufría un trauma o tenía un tumor cerebral, y en su vida había presentado cierto tipo de patología, por ejemplo, por decirle, se golpeó la cabeza y dejó de hablar, ya de tener la capacidad de hablar, que antes podía y ahora ya no, y esa persona cuando fallezca nos permitía o permitía el estudio de su cerebro y encontrábamos qué área estaba lesionada, entonces obviamente inferíamos que esa área era la relacionada con el lenguaje. Entonces esas eran las limitaciones que teníamos para acceder al cerebro en vivo. Ahora la tecnología nos permite estudiar al cerebro cuando la persona está realizando un sinnúmero de o una diferentes actividades y podemos ver cómo el cerebro empieza a consumir oxígeno, consume glucosa, es decir, cómo se enciende el cerebro bien en vivo y esa es una ventaja increíble. Entonces, el primer mito y el más común en todo esto, y siempre lo escucho, incluso cuando empezamos la universidad y damos clases, es el mito del 10% del cerebro. El mito lo que nos dice es que utilizamos solo el 10% de nuestro
nuestro cerebro. Nos hace entender que nosotros podemos acceder al 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Y si en algún momento, mediante el trabajo, digamos, o el ejercicio, potenciamos ese cerebro, en algún momento podríamos llegar a trabajar o acceder a un mayor porcentaje de actividad cerebral y podríamos acceder a un 25, un 30, un 50%, ni soñar, digamos, en tener el 100% de nuestro cerebro trabajando. Incluso hay muchas películas que se han hecho en base a este mito, ¿bien? Pero es un mito. ¿Cómo hemos denostado este mito? ¿Cómo lo hemos hecho caer? Porque ahora tenemos imágenes que nos permiten ver el cerebro funcionando en vivo y en tiempo real. Entonces vemos cómo el cerebro se enciende, si ustedes, si me permiten usar esa analogía, cómo el cerebro se enciende en tiempo real, pero se enciende por completo. Bien, no hay área en el cerebro a menos que sufra un evento, una limitación, un tumor, un accidente, una hemorragia o algo que haga que un área esté apagada. Lo que vemos es un cerebro encendido en el 100%. Entonces, ese mito del 10% generaba, digamos, una expectativa en la gente de que el momento en que yo pueda o acceda a trabajar con mi cerebro un 25, un 30%, en algún momento voy a poder mover objetos o voy a poder teletransportarme o voy a ser básicamente mucho más inteligente. Tú tienes la capacidad, el acceso al 100% de tu cerebro. ¿Cómo puedo yo hacerme más inteligente? Pues tu cerebro se va reconstruyendo todos los días y a eso le llamamos ahora neuroplasticidad. Si tú tienes la capacidad, digamos, o tienes la motivación para hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, mantener tu cerebro activo todo el tiempo, resolviendo problemas, tiene una interacción social adecuada, su cerebro se va a nutrir. Por lo tanto, en cada momento esta neuroplasticidad te va a permitir adaptarse a mayores eventos, a adaptarse mejor a los entornos y obviamente aprender con mayor facilidad. Entonces, ese es uno de los mitos, ¿no? El primero de los mitos. ¿De dónde nació el mito del 10%? La historia le da muchos orígenes, pero el que más peso tiene es cuando hablamos del psicólogo que es William James, que en una conferencia de prensa hizo alusión a que las personas irían mejor o les iría mejor utilizando más del 10% de su cerebro, pero no se refería a que haya un 90% que no usas, sino que si la persona se enfocara un poco más en sus actividades, pues le iría mejor. Esto fue alterado, digamos, en lo que él quería decir por unos periodistas, que lo que hicieron es decir y sacar un titular que dice William James dice que solo funcionamos con el 10% de nuestro cerebro, ¿no? Y eso no es real, eso no es verdad. Funcionamos con todo nuestro cerebro 24 horas al día, 365 días al año, desde antes de que nazcas, que empieza a formar esto y empieza a trabajar tu cerebro, hasta el día que tú vas a dejar de existir. ¿Cómo puedes potenciar tu cerebro? Haciendo lo que les hemos dicho, ¿no? O sea, ayudando a tu cerebro a cuidarse, a protegerse y manteniéndolo activo. El otro mito del que vamos a hablar es la diferencia que se hace entre hemisferios. Hay muchas teorías que se han hecho referente a esto. Se decía que el hemisferio derecho era un hemisferio de las personas artistas, ¿no? O sea, era el holístico, el que era el más creativo, y el hemisferio izquierdo básicamente le pusieron a cargo de todo lo que era lo lógico matemático. Entonces, esto durante mucho tiempo y se sigue utilizando en educación como para dividir a los estudiantes, ¿no? El estudiante que no es bueno en matemáticas o que básicamente es zurdo o es diestro, funciona mejor uno de sus hemisferios y como que te dirigen a cierto tipo de actividades. No es verdad. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo trabajan en conjunto. Bien, no hay áreas específicas que tengan la responsabilidad de una cierta capacidad dentro de tu cerebro. Eso ya se ha sacado, denostado hace mucho tiempo. El pensar en un cerebro de tipo modular, donde haya áreas o módulos que trabajen en forma independiente, que tengan ahí alojada una cierta capacidad, se ha visto que no funciona el cerebro así. El cerebro trabaja en forma de gradiente, es una teoría muy bonita, pero trabaja en base a redes neuronales. Entonces, una red neuronal para funcionar requiere que otras redes neuronales también funcionen bien. Entonces, no hay esa diferencia de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Ambos se comunican por una estructura que se llama el cuerpo calloso. Y para que funcione tu cerebro bien, ambos tienen que charlar adecuadamente. ¿Para qué o cuál sería la diferencia entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo si le queremos encontrar alguna? El hemisferio derecho trabaja mejor con la novedad.
Y esto se ha hecho en un estudio metiendo a una persona o varias personas dentro de un escáner y se les daba algo que nunca habían visto antes, un ejercicio que no, o un objeto que jamás habían visto, bien, algo novedoso. Entonces se veía que el cerebro derecho se encendía más, tenía más consumo de glucosa, mayor consumo de oxígeno y podíamos ver cómo este cerebro se iluminaba, si ustedes quieren, este hemisferio mucho más, con mucha más potencia, si ustedes quieren. Pero si este objeto se repetía, bien, esta iluminación pasaba, digamos, esta actividad pasaba al hemisferio izquierdo. Y la próxima vez que tú veas ese objeto, ya lo que se enciende en el hemisferio derecho es muy poquito y el que responde es el hemisferio izquierdo. Entonces, de esta manera se ha podido ver que el hemisferio derecho trabaja con la novedad, con algo que nunca has visto o con algo que es nuevo para ti, y en el momento en que tú ya lo has vuelto a algo que es rutinario, se almacena esa información en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué tu cerebro hace eso de la novedad y la rutina? Porque tu cerebro es finito, ya tiene unas capacidades que no puede estar desperdiciando en ningún momento. Entonces, imagínense si todo fuera novedad, tu cerebro perdería mucho tiempo analizando cada cosa que se le presentara como si fuera la primera vez que lo ve. Entonces perdería mucho tiempo, mucha energía y consumiría mucho combustible, mucha glucosa, mucho oxígeno y básicamente no podrías tú jerarquizar y poner en orden las cosas de importante a menos importante. Entonces tu cerebro lo que hace, algo nuevo, ok, le daré más información, trabajaré más de entendiendo de qué va algo, pero en el momento en que ya lo convierto en algo rutinario para mí, ya no quiero gastar tanta energía en eso. Bien, entonces mi cerebro ya simplemente lo lee, lo escanea en el entorno, ya lo conoce, eso implica menos gasto de energía. Y por lo tanto, la otra parte de mi cerebro puede estar pendiente y en alerta para las cosas novedosas. Sí, aquí van a decir, pero el hemisferio izquierdo es el que se relaciona con el lenguaje. Sí, sabemos que el hemisferio izquierdo está relacionado con el lenguaje, con todo el proceso del habla o de la comunicación. Pero este lenguaje depende de la acción también del hemisferio derecho, donde encontramos la entonación, el tono, el darle la cadencia a lo que escuchamos y a lo que producimos como lenguaje. Entonces, ambos hemisferios tienen que trabajar en conjunto para que se produzca un lenguaje adecuado en el tono, la entonación, el candor, incluso que tú le tienes que dar al lenguaje para que la otra persona entienda de qué va o qué es lo que tú quieres transmitir. Bien, entonces si tú lees una poesía, por ejemplo, no lo vas a hacer en forma monótona o rutinaria. Le quitarías ese algo que es la emoción que tú le das en cada una de las palabras para poder transmitir esa sensación, esa emoción que tú quieres dar a la palabra. Y eso se hace en base a tu hemisferio derecho. Entonces ambos tienen que trabajar al mismo tiempo. Ese es uno de los mitos que más, digamos, cuesta a la gente quitar porque es más fácil y se vuelve como una excusa decir que yo no soy bueno en matemáticas, ¿no? Y soy un buen artista. Pues no te das cuenta que si eres un buen artista eres bueno en matemáticas. ¿Por qué? Porque tienes que ver percepción, distancias, áreas, tienes que jugar con los colores, con la simetría, con todo. Entonces, un cerebro, la idea es que entiendan que funciona como un todo, ¿bien? Que no hay un área en específica que trabaje con algo, sino que son muchas áreas integradas que si funcionan bien, el proceso se va a dar en forma adecuada. Otro de los mitos muy arraigados es de los estilos de aprendizaje. Y aquí vamos a tener mucha controversia, especialmente en el ámbito educativo. La teoría te dice que hay estilos de aprendizaje que son preferidos por ciertas personas. Algunas personas son visuales, otras son auditivas y otras son kinestésicas. ¿Qué quiere decir esto? Las visuales aprenden mucho más si la información entra por vía visual, las auditivas sí escuchan o refuerzan por medio de una retroalimentación de reproducir verbalmente la información para acceder más rápido a esa o aprenderla. Y los kinestésicos son aquellos que trabajan el movimiento, que tienen que moverse o tener movimiento en la información para captarla mucho mejor, ¿no? Esto ha servido en educación para separar un poco a los estudiantes y hacer unos planes educativos interesantes. Sin embargo, si tú conoces el cerebro, te vas a dar cuenta que el cerebro no funciona así. El cerebro no funciona por áreas. El cerebro, y hay muchos estudios, incluso metaanálisis que se han hecho sobre esto de los estilos de aprendizaje, que han arrojado la información de que el cerebro y la persona aprende básicamente, se utiliza a la par
todos los sentidos, ¿bien? Entonces, si tú estimulas a una persona por vía visual, pero le das la información por vía auditiva y aumentas en movimiento, esta persona va a aprender mucho más rápido esa información. Entonces, no tenemos que separarla, bien, como nos dice esta teoría, sino que potenciamos el aprendizaje si lo utilizamos en forma conjunta. Por ejemplo, en los estilos de aprendizaje, lo que veríamos en la práctica es que una persona que lee un texto está entrando la información de manera visual, ¿no? Pero hay algo que se llama bucle fonológico, que es el habla interna en tu cerebro, y que todo lo que tú lees, tu cerebro lo está produciendo en forma verbal. Entonces, el decir las cosas en voz alta o leer nuevamente el texto en voz alta, ya estás utilizando también la vía auditiva, y si encima tú haces un resumen o un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, ya le estoy poniendo la parte de la kinestesia, que es el movimiento. Entonces, en este estudio, especialmente en el metaanálisis que se hizo, se vio que si yo enlazo eso, los tres... Bueno, yo les voy a enviar el link para aquí al chat para que lo puedan ver completo. ¿Sí? Ahí pueden acceder al video completo. Pero hasta el momento no sé si tienen algo que decir sobre lo que han escuchado, de lo que les he participado y además de lo que dice nuestro video actual. Sobre todo el tema de cómo es, del tema que nos compete, que es el pedagógico, ¿no? Bueno, entonces sigamos aquí. Eso lo podemos también encontrar en Pallares Domínguez. Allí hay una información sobre reflexión crítica para hablar precisamente y evitar simplificaciones que pueden llevar a prácticas educativas, como decía la doctora, ineficaces porque estamos dejando de utilizar de pronto herramientas o habilidades que tiene el mismo cerebro del estudiante para aprender. Entonces, el mito 1 hablaba de ella, es que usamos solo el 10% del cerebro. Ya sabemos que eso no es una realidad. Eso fue alguien que alguna vez se lo inventó y es más, dicen que Einstein había utilizado el 25% y por eso logró eso. O sea, que si usáramos el 100% es mentira. O las nuevas tecnologías, de hecho, han demostrado que el cerebro se activa en un 100% cuando aprende o cuando hay movimiento, por ejemplo. Porque eso es algo muy importante que lo decía anteriormente. De pronto debo reforzarlo y es el tema del movimiento. El movimiento es importante para el cerebro también. Entonces, la realidad es que nosotros utilizamos todo nuestro cerebro para aprender, ¿sí? Lo que pasa es que hasta donde nosotros estamos sobre todo en la motivación, en el querer aprender algo nuevo, en el afianzar eso que aprendo, porque fíjense que ella hablaba de aprender algo nuevo todo el tiempo, no va a ser algo que sea productivo para el cerebro, sino que sea aprender, reforzar también, eso es importante, y que después, como dice el aprendizaje significativo, pues lo pongamos en práctica, ¿no? Y el hecho de que, bueno, ya esto lo dijo, no lo voy a tocar más, vamos a adelantar un poco porque ya conocen los mitos, les dejé el video y es importante pues que lo revisen. Entonces, las neurociencias y el desempeño docente. Entonces, ahora vamos a ver nosotros como maestros. Yo me imagino que, no sé si alguna de las que están presentes tienen una profesión diferente a ser maestro, o las dos son maestras. Sí, señora, yo soy docente. Ok. Yo quería aportar, profe, Diga. pues frente a todo lo que hemos venido ya como escuchando y lo del video también, y lo relaciono muchísimo en mi práctica docente con lo del PIAR y lo del DUA. En los últimos años en la institución también le hemos estado como trabajando fuertemente y se me hace que la neuropedagogía se conecta y se relaciona bastante pues con todo el tema del diseño universal de aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables, ¿sí? Así es. Porque pues el DUA propone flexibilizar la enseñanza y la neuropedagogía pues nos demuestra también que el cerebro aprende de una forma distinta y que hay múltiples formas de aprender, entonces también como que lo relaciono bastante y siento que en esta especialización pues voy a aprender muchísimo para mi práctica
para mi práctica docente, ¿no? Para aplicarlo en el aula con los niños que necesitan esos ajustes y que debemos apoyarlos para que puedan lograr y alcanzar las metas desde las diferentes asignaturas. Pues Así soy es, y profesora de matemáticas, entonces lo hablo yo especialmente también. también desde la matemática. Ahorita la gamificación también es muy importante y Sí. veo muchas cosas muy, muy chéveres que sé que me van a ayudar también a crecer profesionalmente. Así es, Ángela. Y de hecho, es súper importante que ustedes pues hayan tomado la decisión de estudiar esto. De verdad me cambió la vida porque cuando uno conoce cómo es el funcionamiento del cerebro, las potencialidades que nosotros tenemos como humanos, como seres humanos, esas, o sea, esas habilidades que solo nosotros manejamos, como es la atención, que son superiores, ¿verdad? Porque nos hace seres superiores, porque nosotros pertenecemos al reino animal, pero nosotros somos seres superiores a los animales porque nosotros tenemos esas habilidades que son superiores, como la atención, la memoria, el habla, y estas cosas, todas se desarrollan evidentemente a nivel cerebral. Entonces, como maestros, nosotros necesitamos conocer la neurociencia, nosotros necesitamos conocer la neuropedagogía. Hay que tener claro que las neurociencias se encargan de todo el tema del cerebro, el funcionamiento, la plasticidad cerebral, todo eso, y la neuropedagogía se encarga de buscar estrategias pedagógicas que ayuden a ese cerebro a aprender mejor. Eso es algo importante. Entonces, nosotros como maestros, primero, tenemos que tener una aplicación práctica, es decir, buscar esa búsqueda, como decías tú ahorita, que hablabas del PIAR, por ejemplo, y del DUA, que son dos documentos importantísimos que debemos desarrollar porque eso individualiza al estudiante. Entonces yo debo buscar ese diseño de estrategias didácticas que, que son neurocientíficamente informadas. Es decir, debo también capacitarme, debo informarme. En estos momentos nosotros tenemos la información al alcance de nuestras manos, tenemos mucha información en Internet adecuada y no adecuada. Es importante reconocer cuál es la adecuada, revisar documentos de personas que hayan estudiado realmente el funcionamiento del cerebro cuando aprende. El cerebro está en constante aprendizaje. Nosotros como docentes, como maestros, debemos aprovechar esa habilidad. Nosotros tenemos que tener siempre una formación continua. Es decir, yo siempre le decía cuando fui asesora, yo fui asesora de maestros 15 años, trabajé en Secretaría de Educación, y siempre que me acercaba a los maestros les decía, el maestro nunca es un producto completo, nunca, o sea, no podemos decir que no la sabemos todas. Por el contrario, es una profesión que todos los días debe aprender. Todos los días. Por eso es que los maestros son maestros. Nosotros nos actualizamos todos los días con nuevas normas, con nuevas cosas que salen a nivel de educación, con nuevas herramientas. Hoy día estamos utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial para nuestro beneficio. A mí me ha servido increíblemente. Yo, la verdad, no lo esperaba. O sea, no cuando hice mi maestría todavía esto estaba en pañales. Y ver cómo ha avanzado en un proceso, o sea, y así como funciona precisamente estos procesos tecnológicos, el cerebro tiene mucho, porque es que la base de toda esta tecnología es el cerebro humano. Sí, debemos tener comunidades de práctica. Es importante y para mí eso es fundamental, el intercambio de experiencias significativas. De hecho, cuando estuve trabajando en secretaría, yo era la responsable de los foros y las experiencias significativas. También estuve en ese proceso 15 años, estuve 7 años en foros bilingües, estuve los siguientes 17 y 10, ¿qué? 14, bueno, mentira, no sé. 8 años, los siguientes 8 años también en experiencias significativas y los foros que se presentaban en el Ministerio de Educación, los distritales también, o sea, son una cuestión loca porque ver lo que otros colegas hacen, de qué manera lo hacen, a mí me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, yo ahora me estoy desempeñando, que soy de lenguas, me estoy desempeñando como maestra de matemáticas. Me gusta mucho enseñar matemáticas en primaria, soy maestra de primaria. Y me encanta, y porque me encanta ese reto de enseñar
algo que es tan complejo para niños y niñas en estos momentos, porque siempre ellos lo ven como complejo y cuando ven la explicación dicen, no es tan complejo, o sea, es la vida diaria. Entonces, ver, por ejemplo, una profe que enseñaba matemáticas a través del ajedrez, o sea, para mí eso, y eso lo tengo aquí metido desde que me nombraron, decía, eso quiero hacerlo, me voy a capacitar porque no juego ajedrez y quiero capacitarme como en el proceso. Entonces son cosas que uno debe siempre buscar, la comunidad de práctica, es decir, el intercambio de experiencia significativa, el cerebro, entre otras cosas, no, nuestro cerebro también se va a fortalecer, se va a llenar de mucho más aprendizaje. Y por último, pues la evaluación reflexiva, aunque a nosotros no nos gusta que nos evalúen, nos viven evaluando por todos lados, al maestro lo evalúan todo el tiempo. De hecho, en este colegio donde entré, los niños me evalúan y a mí me gustó, o sea, a diferencia de otras personas, a mí no me disgusta, a mí me digo, yo estoy acostumbrada a la universidad, ustedes me evalúan, va a llegar el momento en que me van a evaluar. En la universidad que trabajé anteriormente, yo trabajé 8 años en Uniminuto, también nos evaluaban, los estudiantes nos evaluaban, los jefes nos evaluaban, los líderes nos evaluaban, todo el mundo nos evaluaba. A nosotros realmente como maestros no nos gustan que nos evalúen. Y si es otro colega, nos entra en rever, como digo yo. Sin embargo, cuando hay un análisis crítico, ¿verdad? Crítico, positivo, de resultados, siempre va a haber mejora. O sea, siempre va a haber mejora. Así como nosotros hacemos con los niños, que los evaluamos y observamos dónde están fallando para hacer un plan de mejora. Igual nosotros. Nosotros no somos material, como les decía anteriormente, terminado. Nosotros necesitamos no solamente aprender, sino continuar aprendiendo. Y de lo que hacemos mal, yo le decía hoy a una niña que estaba en recuperación, si tú vienes y lo haces mal, tú vas a darte cuenta dónde estás cometiendo el error y puedes mejorar. Pero si no vienes y no lo haces, nunca vas a saber. Ah, mentira, el niño me preguntaba, profe, es mejor hacerlo y hacerlo mal que no hacerlo. Y yo le dije, es mejor hacerlo mal y que no hacerlo, porque cuando tú haces algo que te equivocas, tú tienes la oportunidad de aprender del error. Ah, me equivoqué aquí, hice esto mal, esto lo corrijo y aprendo. Mientras que si no lo hago, nunca me pongo, nunca voy a lograr aprender. Entonces, hasta eso a nosotros como maestros también nos compete. Nosotros siempre debemos estar una autocrítica. Y ustedes no tienen idea de lo que yo me critico cuando me autocritico, cuando veo, cuando les hago esta presentación. Yo ahorita estaba como triste y decía, Dios mío, no va a llegar nadie, porque a mí me gusta interactuar, me gusta que el estudiante me diga, profe, esto está bien, profe, esto me gusta, profe, ¿qué tal si hablamos de esto? Mire, tengo esta duda. Y estas cosas siempre lo van a fortalecer. Yo siempre he dicho que cuando uno está en posición de maestro, el que más aprende es el maestro. Aprende de los niños, aprende de otros maestros. Por eso digo que es la mejor de las profesiones. Y la tecnología y el aprendizaje personalizado. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos muchas ventajas, ¿verdad? Para el aprendizaje de nuestros niños y cómo nosotros buscar herramientas que fortalezcan ese aprendizaje en nuestros niños. Ojo, es herramientas para nosotros, no es tecnología para los niños, eso que quede un poco claro. Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, en la educación ha fortalecido mucho si está bien utilizada. ¿Por qué? Porque las herramientas de la inteligencia artificial nos ayudan, ¿verdad? A como buscar esas herramientas que necesitamos para los estudiantes, por ejemplo, que son neurodivergentes, ¿sí? Yo tuve una experiencia el semestre pasado con una estudiante de maestría. La chica es disléxica, también obviamente tenía discalculia, es neurodivergente porque tiene autismo y es una mujer que no puede escribir por su problema de dislexia, le cuesta. Ella desde un principio me escribió una carta, me dijo, profe, yo voy a necesitar de la inteligencia artificial, yo le dicto lo que yo necesito y él me corrige todo porque por mi problema de dislexia y por mi problema de autismo, yo no soy capaz de escribir. Y yo le decía, no hay problema. Yo le di mi WhatsApp porque fue necesario dárselo por su condición
Y cuando ella me hablaba, porque ella me mandaba muchos audios, yo entendí que la mujer tiene una berraquera impresionante en su discurso. Ella conoce su discurso, ella conoce su proyecto de trabajo que está realizando tan bien, mucho mejor que muchos, ¿verdad? Que ella no necesitaba escribir realmente. O sea, para mí, ella, con solo escuchar sus argumentos, yo entendí que ella no se estaba aprovechando de la inteligencia artificial. Por el contrario, estaba dándole un muy buen uso a la inteligencia artificial. ¿Qué pasó con otro docente en su momento? No entendió, de pronto no escuchó o no leyó bien y el primer trabajo le dijo, esto pasó por inteligencia artificial, eso lo hizo la inteligencia, no lo hiciste tú. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como maestros tenemos que tener muy, o sea, muy claro eso. El buen uso de la tecnología ayuda al aprendizaje personalizado. Nosotros como adultos que ya estamos en este proceso, debemos aprovechar esas herramientas, ¿verdad? ¿Qué te ofrece la inteligencia artificial y la tecnología? Sistemas adaptativos de aprendizaje, análisis de patrones cognitivos, retroalimentación personalizada inmediata. Miren, cuando tú le presentas a la IA algo que tú has hecho y tú le dices, necesito que eso sí, un comando bien realizado, necesito que me hagas, no es que tú vas a decirle, hazme el trabajo de esa forma, eso como hacen muchos, perdón, como hacen muchos estudiantes, por ejemplo, en el bachillerato, que le piden a la IA, necesito un trabajo, eso obviamente no está bien, pero cuando tú estás desarrollando un ejercicio y tú le entregas a la inteligencia artificial una información que tú has desarrollado y que tú necesitas que él te dé, que busque, dile que busque ¿cómo es? En las revistas de científicas, que necesitas algo que sea bastante ejecutivo sobre, bueno, en fin, tienes que darle un buen comando para que él pueda utilizar tu información y te la pueda mejorar, no que te la realice, porque si la realiza él, entonces también se equivoca. La IA también se equivoca, que tiene un rango de equivocación altísimo y nosotros no lo sabemos a veces. Las TIC y la autoeficacia, porque entre otras cosas, es importantísimo que nosotros utilicemos la tecnología, ¿verdad? Que son las TIC, porque fortalece la eficacia y mi autoeficacia, ¿verdad? Como el elemento clave del aprendizaje autónomo. Ahorita yo estaba desarrollando mi evaluación docente que tengo que presentar ahora el jueves en el colegio. Y yo le preguntaba a la inteligencia artificial y me contestó algo que no me sirvió y le escribí, no me sirvió tu información, está totalmente, o sea, no está bien, porque yo lo que necesito es que tú me expliques esto y no me supo explicar. Entonces, tuve que ir a otra parte, empezar a leer y ahí me di cuenta cómo desarrollarlo de una manera que fuera ejecutiva, porque me la estaban pidiendo de manera ejecutiva. Entonces, dice Riquero 2025 que demuestra que las estrategias de aprendizajes autodirigidas a través de las tecnologías mejoran tanto la autoeficacia como el rendimiento académico. Y se los digo por experiencia propia, yo estudié de los dos métodos, tanto el presencial como el híbrido, también fui maestra de sistema híbrido como en la hora actual nosotros, que es virtual, 100% virtual. Y les cuento que tanto el híbrido como el virtual son lo mío. Yo no creo volver a la presencialidad. O sea, como estudiante, me refiero. Como estudiante no creo volver a la presencialidad. Y en síntesis, bueno, hacia dónde vamos, hacia una pedagogía neurocientíficamente informada. Es decir, debemos primero comprender que el cerebro es plástico, adaptable, capaz de aprender durante toda la vida procesos de autorregulación. Recuerden lo que les dije al principio, el cerebro hasta el día que se apaga, aprende. De pronto, a veces, incluso una vez escuché porque muchas personas dicen, o estudios han demostrado que los adultos mayores dicen que no aprenden. Es más, hay un dicho, no sé aquí en la costa, no sé si en otras partes de Colombia, dice que el loro viejo no aprende a hablar, por ejemplo. Y eso es otro mito, ¿sí? Porque realmente el cerebro aprende siempre. También debemos reflexionar, cuestionar sobre esos neuromitos, ¿verdad? Como que el cerebro no aprende, como que
cómo es que nada más hay una parte del cerebro que se desarrolla, como que si el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho nada más desarrollamos uno, no señor, eso tampoco es real. Y bueno, muchos otros que ustedes van a mirar también en el video, pero siempre tener claro que nosotros tenemos el mejor de los órganos, el ser humano. Tiene que ser el mejor de los órganos, que es el que comanda todo y entre otras cosas es el que aprende todo. También debemos aplicar, ¿verdad? Todos estos principios neurocientíficos que ya hemos venido hablando como estrategia para potenciar nuestro aprendizaje autónomo. O sea, cómo yo utilizo estos principios neurocientíficos, la neurociencia, la neuropedagogía y todos estos conceptos, perdón, estos principios para mi aprendizaje autónomo y que además sea significativo. Es decir, que no solamente sea llenar, sino aplicarlo como lo decía Ángela en su aporte. Profe, yo ahora estoy entendiendo mucho el tema del PIAR, esto, cómo aplicarlo, eso es lo importante de todo esto. Y por último, pues innovar estudiantes porque aprovechar realmente, pero de manera, ¿cómo es la palabra? Es como una manera responsable, ¿sí? Esas tecnologías emergentes. ¿Para qué? Para que yo pueda personalizar experiencias de aprendizaje, que yo pueda compartir con otros cómo me ha ido. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que la neuropedagogía ofrece herramientas valiosas para comprender y mejorar el aprendizaje autónomo. Sin embargo, requiere una aproximación crítica, equilibrada e integradora que reconozca tanto las posibilidades como los límites de las neurociencias aplicadas a la educación. ¿Listo? Y para terminar, bueno, ya ustedes conocen la guía de estudio, ustedes ya vienen desarrollando, acuérdense que son dos partes, que es el trabajo independiente y el trabajo colectivo. El trabajo independiente, bueno, es realizar la lectura, el RAC, toda esa biografía que tienen ustedes ahí, utilizar la IA para generar mapas conceptuales, análisis crítico, verificar que las ideas extraídas son correctas de acuerdo al contenido. El paso de desarrollar el anexo 2, que la matriz ustedes lo tienen ahí. Utilizar pues las herramientas como ChatGPT, Cloud, Notion, AI, Perfectly, Grammarly, y yo conseguí una buenísima, les voy a decir cómo se llama, todavía no me aprendo el nombre, pero se llama, ya les digo, se llama, es China, QWen 3, Raya Max, esa también es buenísima, esa la estoy utilizando y me ha parecido muy, muy chévere. Y bueno, realmente el trabajo colectivo es seleccionar roles, ya ustedes lo están haciendo en el foro, cada uno debe tener un rol para desarrollar la discusión, luego deben realizar una versión virtual ustedes de 90 minutos, socializar todas esas matrices, hacer feedback, ese video lo deben montar, ¿verdad? Lo deben montar, construir la presentación en multimedia interactiva de 12 a 15 minutos, donde está toda esa información, los métodos didácticos de la neuropedagogía para el aprendizaje autónomo, integrar elementos visuales con la IA, mapas conceptuales, mejor dicho, aquí el desborde de la creatividad con estas herramientas, ¿verdad? Y eso se va a socializar. Nosotros vamos a socializar eso en una web conference siguiente. Listo. ¿Alguna pregunta, algún aporte, dudas? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Tengo una duda en la que dice que crear mapas conceptuales, ¿eso es para qué? O sea, hay que enviarlos al foro, hay que anexar en el trabajo. Sí, sí, acuérdate que el desarrollo pues de los mapas conceptuales es una forma de utilizar el ejercicio de la IA, ¿verdad? Para ese apoyo que vas a realizar como grupo, ¿no? Entonces, todo eso se va a montar en el foro, todo eso se va a montar en la presentación final cuando se va a socializar la presentación interactiva, porque eso es lo que se supone que te va a ayudar a construir el trabajo final. Pero eso es ya en grupo o cada uno individual, o cada uno No, individual. acuérdate, ese es individual, pero eso lo presentan en el foro, o sea, para tener como
como la información, o si no, o sea, realmente el trabajo es independiente. Eso te va a ayudar a ti a que adelante en el trabajo colectivo tú puedas aportar en todo el proceso del trabajo final. Ok. Porque ahí vas a tener un análisis crítico. A raíz de los mapas conceptuales, tú vas a desarrollar un análisis crítico que va a hacer el aporte para construir la presentación de multimedia, que sí es en equipo. O sea, todos los pasos los debes realizar ahí. Ahí están, creo que de una manera sencilla yo se los monté en el foro, no sé si lo vieron. O no sé si quieren que les mande por aquí si quieren yo se No, las envío por aquí la imagen, ¿no? pero entonces sobre, digamos, como sobre la matriz que estamos llenando, bueno, yo ya la estoy terminando. ¿Sobre esa se hace el mapa conceptual o es sobre cada texto un mapa conceptual, un mapa No, mental? uno solo, hija, uno solo. Es un Listo, mapa conceptual donde abarque todo, o sea, no tienes que hacer varios. listo, sí, señora. ¿Algún aporte sobre lo que vimos hoy o dejamos así? A mí me gustaría Por que mi aportara. parte, pues todo muy claro, muy interesante, sí, lo que pues te expresaba anteriormente, creo que voy a aprender mucho y me va a aportar bastante esta especialización. Estoy muy motivada y muy contenta. Ya realicé, te cuento que ya realicé la matriz. Estoy a la espera ya con mis otras compañeras para poder continuar en el trabajo. Y sí, efectivamente lo que tú dices, mi Dios nos dio una herramienta muy importante que es el cerebro y debemos trabajarlo, yo hablo también mucho con mi hijo y le digo, bueno, hiciste fútbol, jugaste, estuviste entrenando y chévere porque y tu cerebro lo estás ejercitando también, tenemos que ejercitarlo y es de muchas formas, con la lectura, el arte, el dibujar, bueno, no sé, el escuchar música, ese tipo, entonces hay que estar también ejercitándolo muchísimo y cuando lo llevo también al aula es buscar el modo de que los niños sigan ampliando de alguna forma y sigan ejercitando ese músculo tan valioso que tenemos, como yo lo llamo, porque no, Así es. para seguir pues creciendo y logrando grandes cosas. Sí, eso es muy importante, o sea, es muy importante tenerlo claro, el movimiento. Infortunadamente en estas épocas, nosotros tenemos niños muy pasivos, porque la tecnología se ha convertido no en una herramienta para mejorar el aprendizaje, sino que se ha convertido en un arma de doble filo para nosotros los maestros, los que somos maestros, sobre todo de niños de primaria. El niño en esas edades tan tiernas, o sea, hasta los 13 años, 14 años, no debería tener el uso, por ejemplo, de pantallas, de celulares. Y la realidad es que, infortunadamente, un padre de familia actual, en vez de darle la oportunidad al niño, como ahora yo sigo mucho de estas páginas, ahora estamos hablando mucho del aburrimiento. O sea, el niño necesita aburrirse, porque el aburrimiento te obliga a qué? A crear, te obliga a buscar algo que hacer, ¿verdad? Para desaburrirte. Entonces, cuando un niño, ¿por qué los niños hoy en día se aburren más que antes? Porque cuando el niño está aburrido o está intenso o quiere salir porque esa es su naturaleza, el papá le da un celular, una pantalla, y el niño instantáneamente se queda quieto y tranquilo. Pues por todo lo que esto conlleva, la pantalla tiene unos estímulos impresionantes sobre la luz, el sonido, los colores, todas estas cosas que hacen que el cerebro enseguida, ¡pum!, actúe como cuando la cocaína entra en el torrente sanguíneo de una persona adulta. Así actúa igual. Cuando tú le quitas el celular al niño, el niño que va a pasar va a empezar a sufrir de esa falta de estímulos y entonces viene la pataleta, viene la grita, he visto videos incluso de niños que destrozan, adolescentes que destrozan una casa completa porque les quitaron una tablet y no estamos dándonos cuenta realmente que se está mal utilizando la tecnología. Claro que el adolescente puede usar el celular reguladamente. El niño de primaria no debería tener pantallas.
no debería, salvo de que haya una videollamada, que haya una tarea que haya que resolver y hasta ahí. Pero yo veo niños horas y horas en el celular. Entonces, llegan a la escuela, están con esa falta de dopamina, que es lo que genera en el cerebro. ¿Y qué sucede? Que desarman un balín y entonces se porta mal, entonces viene la frustración, vienen tantas cosas y a nivel pues de aprendizaje pues cero ante otras cosas porque no hay atención. Los videos que los niños ven en internet, sobre todo el bendito TikTok, son de 10 segundos. Los niños se están acostumbrando a atender solo 10 segundos, porque eso es lo que le estamos enseñando al cerebro y no entendemos eso. Como padres no lo entendemos, como maestros no nos hemos puesto en la batalla de empezar a trabajar eso con los padres de familia y hacerles entender que esto no está bien. Y como estudiantes, de hecho, también, o sea, yo por lo menos como maestra, yo soy una mujer ya, voy para 50 años prontamente. ¿Y qué sucede? Yo no utilizo el celular mientras estoy trabajando porque aunque soy de esas que soy multifuncionales, porque mi cerebro es multifuncional, yo estoy en muchos lados y las mujeres somos multifuncionales, aunque realmente soy multifuncional, a mí me distrae el celular, a cualquiera nos distrae el celular. Entonces, eso me cuesta. Entonces, ténganlo siempre presente. Empecemos como a trabajar ese ejercicio con los padres de familia, los que tienen a cargo estudiantes y que tienen padres de familia, empecemos a trabajar con eso y empecemos a documentarnos, ¿verdad? En ese proceso. Entonces, bueno, Pero no sé es tan si... difícil, tan difícil con los papás. Yo siento que el tema con los papás es muy complicado y generar esa conciencia es una tarea de a largo plazo, porque sí cuesta Maratónica, bastante. sí. Ay, Pero pues de te mi cuento parte, que yo... agradecerte, Ajá. profe. Señora. Dime. No, tú me decías que no, que es una tarea muy compleja porque los papás también tristemente, o bueno, a veces hasta uno, nos estamos contaminando de las pantallas y les ocurre a ellos, entonces por eso no hay esa conciencia. Y lo que tú dices, el cerebro ya se empieza a volver impaciente, ahí es donde uno se da cuenta que a los niños les cuesta concentrarse, la atención de ellos ya es fragmentada, entonces uno se da cuenta cuando eso realmente pasa y es complejo porque por más que se hable con los padres de familia, es una decisión de ellos netamente y cuando no hay conciencia y no hay de pronto esa ¿cómo decirlo? Sí, como esas pautas también de crianza, y que haya una exigencia, es muy complicado y más en esta era donde para ellos es más sencillo entregar el celular y que se queden de pronto quietos si hablamos de un niño pequeño, o es más sencillo entregar el celular y que les permitan ver televisión o estar con los amigos o con la familia, porque ahorita también habemos muchos padres jóvenes, entonces es difícil lograr que se desconecten de las pantallas y lograr que los padres de familia entren en esa Bien, conciencia. exacto. Es terrible y es una tarea maratónica, pero hay que hacer el esfuerzo. De hecho, Sí, si claro. nosotros revisamos dónde están los hijos de los grandes inventores de la tecnología, están en colegios imagínate, están en colegio con metodología Montessori, cero celulares. O sea, es una cuestión que uno tiene que pensar, bueno, ellos mismos hicieron esto, el hijo del de Facebook, el hijo del de la IA, toda esta gente, el mismo de la Apple, todos sus hijos, nietos, estudian en colegios con metodología Montessori, donde hay cero uso del celular. Los nuestros, que son de estrato 3, 2, 4, están en la escuela donde permiten el celular. Exactamente. Entonces, Sí, así. sí, terrible, pero bueno, esa es la realidad. Bueno, queridos estudiantes, me encantó pues compartir con ustedes. Si no tienen pues alguna opinión adicional, entonces nos vemos la próxima. Ya les voy a dar, permítanme un momento. La próxima webconferencia va a ser el día enero 14. Tienen bastante después de Año Nuevo. Y ese va a Ah, ser el perfecto. sí, diseño de propuestas, de herramientas de la... Ah, no, mentira, este es guía. Mentira, va a ser el 13 de enero, que es la mediación pedagógica que fortalece el aprendizaje autónomo basado en las neurociencias. Entonces vamos a mirar eso un poco y vamos a mirar también pues la actividad que van a desarrollar. Bueno, muchachas, entonces
Ha sido un placer estar con ustedes y espero verlas y ojalá se comuniquen con sus compañeros que estén puntuales. Igual voy a mandar la grabación para que ellos puedan estar atendiendo. ¿Listo? Perfecto, profe, muchísimas gracias, muy Bueno, amable. tengan muy buena Gracias. noche. Chaito. Que Igual. estén bien. Igualmente, bendiciones para las dos. Amén, igualmente. Bendiciones. Hasta luego.